Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a la Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado. Hoy vengo a traeros 3 libros imprescindibles acerca del Holocausto. Cabe decir que los he elegido yo, que es mi opinión, que son 3 libros para mí imprescindibles, que sobre el Holocausto se ha escrito muchísimo y que yo vengo a traer estos 3 porque son mi elección, pero te voy a decir por qué los he elegido. Yo sé que todos conocemos el tema del Holocausto, que es un tema súper tratado, que lo ha tratado muchísimo el cine norteamericano, que no es un tema que se desconozca, aunque no se sepa nada de historia. Imaginemos un caso de alguien que jamás ha pasado por una escuela o una formación, este tema le conoce, estoy convencida. Pero bueno, por si acaso hace tiempo que no estás relacionado con este tema o que estás a lo mejor vinculado a otras cosas, vamos a hacer un rápido recuerdo acerca de este periodo histórico para podernos situar en las historias y los libros que yo os voy a traer a continuación. La Alemania nazi, el periodo histórico por el que pasa Alemania, está comprendido entre 1933 y 1945. Es el periodo en el que el Partido Nacional Sindicalista Obrero Alemán de Adolf Hitler gobierna el país. Hitler, como sabemos, tiene una política expansionista muy fuerte. La decisión genocida nazi es llevada a cabo entre el verano y principios de otoño de 1941. Y el punto culminante de este genocidio se alcanza en la primavera de 1942. Desde finales de 1942, las víctimas fueron transportadas regularmente en trenes de carga. La mayoría eran asesinados en las cámaras de gas. Entre 1941 y 1945, la población judía es perseguida y asesinada sistemáticamente. La invasión alemana de Polonia comienza el 1 de septiembre de 1939. Este fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La invasión de Polonia fue una de las primeras invasiones y agresiones exteriores que lleva a cabo Hitler. Polonia fue fácilmente derrotada. ¿Pero por qué Polonia ha salido siempre tan mal parada de todos los conflictos bélicos? Es porque Polonia es una llanura. Al ser una llanura es muy fácil invadirla. La solución final de la cuestión judía es llevada a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Es posterior a la guerra cuando se empieza a conocer qué ha sido el Holocausto, qué es lo que ha pasado. A finales de 1941, Alemania y sus aliados controlaban casi todos los países de Europa continental y del Báltico, con excepción de países neutrales como Suiza, Suecia o España, Portugal, Andorra, Malta, Chipre, Mónaco. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en un búnker subterráneo. El 9 de mayo de 1945 podemos hablar del final de la Alemania nazi. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial termina el 15 de agosto de 1945 cuando Japón acepta la rendición incondicional. Ya todos puestos en el mismo sitio, comenzamos. Voy a ir desde, yo creo, el que es más conocido al que es, bueno, más desconocido o que la han tratado más injustamente. El primero es este, el diario de Ana Frank. Yo ya hablé de este libro en mis mejores lecturas de este año, ¿no? Del anterior creo que fue. Y yo no lo había leído hasta ese momento, pero bueno, este es un libro archiconocido. Es la historia de la familia Frank tras la invasión de Holanda. Cómo se ocultan en la parte alta de la fábrica donde trabaja el padre, es su historia hasta que son capturados por la Gestapo. Yo sé que este libro lo conoce mucha gente, pero bueno, si no lo conoces o si lo conoces la historia pero no has leído el libro, yo este libro te lo recomiendo y desde luego que considero que es un libro indispensable para el tema del Holocausto. El siguiente que os vengo a recomendar en este vídeo es este, la trilogía de la noche de Elie Wiesel. Bien, yo creo que este libro sí es conocido, pero a lo mejor no tiene tanto alcance como la historia de Ana Frank, ¿no? Y este libro, por ejemplo, esta historia complementa la historia de Ana Frank. Yo cuando fui a conseguir este libro hace bastante tiempo que lo leí, yo accedí a él porque ponían 3 libros como indispensables para el tema del Holocausto, para las lecturas acerca de este tema. Uno era, por supuesto, Ana Frank, que os le traigo aquí, otro era este, y hay un tercer libro que la verdad que no me acuerdo ahora cuál era, pero yo consideré más importantes estos dos y son a los que yo accedí, y yo desde luego que este libro te lo recomiendo. Está dividido en 3 partes, la noche, el alba y el día. Son 3 historias independientes, acerca del mismo tema, pero 3 historias independientes. Son 3 historias desde diferentes puntos de vista y son diferentes personajes. A mí esta historia me gustó mucho porque
te hace reflexionar, ¿vale? Es como si te metieras en la piel de ellos en diferentes, como ya he dicho, momentos. Entonces, cuando empiezan a llegar los primeros rumores que hay una parte de judíos que lo toma en serio y que se marchan, ¿vale? Se van fuera, migran a Estados Unidos, salen fuera de los países que son el objetivo de persecución o de expansión de Alemania del punto de mira de Hitler. De otra parte que se queda, de otra parte de la población que se queda, que realmente no piensa que pueda haber una mente humana tan grotesca como para llevar a cabo lo que les está viniendo a ellos de rumores acerca de qué están haciendo a los judíos. Realmente les parece imposible que pueda ser real y no se van, se quedan. De la noche el protagonista es un niño que vive todo el tema del holocausto. Ya digo que hace tiempo que lo leí, entonces de todos los detalles no me acuerdo, pero desde luego que yo le he traído porque os le recomiendo. En su momento me impactó muchísimo los puntos de vista tan diferentes que tienen una historia de la otra, que es como muy completo esta trilogía. El Alba es una historia situada en Palestina bajo el mandato inglés y El Día es una historia ambientada en Nueva York. Es como si presenciásemos la formación de una herida, desde que empieza a formarse, desde que empiezan los primeros rumores, desde que se lleva a cabo, se crea, se ejecuta y qué queda después, ¿no? Entonces es muy amplio el punto de mira de este libro y si podéis acceder a él, de verdad que os lo recomiendo. Y el siguiente libro es Los niños de Irena. Este libro lo he incluido en mis mejores lecturas del año 2018. Os he hablado un poquito de él y os comenté en ese vídeo que quería hacer como algo especial en relación a este libro. Por eso se me ha ocurrido hablaros de 3 libros indispensables que tratan el tema del holocausto. A raíz de la lectura de este libro y quería pues profundizar un poquito más en ello. No hacer una simple reseña de este libro, sino hablaros un poquito de libros que os pueden marcar acerca de este tema. Bien, esta es la historia de Irene Sendler, considerada a día de hoy como uno de los ángeles del gueto de Varsovia. Que se considera una historia, si no desconocida, porque ahora ya se está haciendo más sobre el tema de Irena, sino una historia que no ha sido tratada como debería haber sido tratada. Ahora os diré por qué. Es como medio desconocida. Irena Sendler fue una enfermera y activista social durante este periodo histórico. Tiene una vocación temprana hacia estos temas porque su familia, su padre, su madre, en el ambiente en el que ella se cría, son activistas sociales. Entonces ella está, digamos, acostumbrada a este tipo de dedicación y crece en el ambiente adecuado para convertirse en lo que luego ella es. Ella ayudó a salvar a muchísimos niños judíos durante este periodo. Tejió una red en la que sacaban a niños del gueto y los pasaban al lado alemán, les cambiaban el nombre, les cambiaban a veces incluso el aspecto físico, el pelo, y eran adoptados por familias, si no alemanas, sino polacas, para poderlos salvar de una muerte segura, porque sus padres en la mayor parte de los casos acabaron muertos. La idea que tuvo ella es la de, pues van cogiendo los nombres de todos esos niños, los van apuntando en unas listas, en papeles que son como papelillos de fumar, van guardándolos, porque la idea que tiene Irena es que cuando se acabe el conflicto, los supervivientes, los padres supervivientes puedan juntarse con sus hijos, ¿no? Puedan llegar a conectar, o por lo menos los niños que ella salva, que lleguen a saber de qué familia provenían, que lleguen a conocer su historia. Teje toda una red de confianza con amigos, con conocidos, para poder ocultar a los niños, para poder sacarlos. No solamente lo hacen con niños, también salvan a una serie de personas adultas de una muerte segura, incluso a la propia Irena, en un momento dado. En este libro nos cuentan toda la historia de Irena, desde, ya digo, esa formación o ese primer contacto de cara a su familia, cómo va sucediendo todo, cómo empiezan a suceder todas las persecuciones, cómo empieza a formarse el gueto de Varsovia, qué pasa después, cómo ella teje la red que teje y todo, absolutamente todo lo que consiguió Irena y cómo pudo sacar a esos niños, qué pasa después. Como una historia como la de Irena, que llega a arriesgar su propia vida para salvar a estos niños, para tejer esta red, que arriesga pues su cabeza, ¿no? En muchas ocasiones, cómo puede llegar a ser que no sea conocida o no sea tan reconocida o haya tenido un reconocimiento, vamos a decir, tardío. Es que después de la guerra, no es decir que ya se termina la guerra y Irena y las personas que sobrevivieron y sus colegas de profesión puedan llevar una vida tranquila, porque en ese momento en Varsovia se instala el comunismo. Y ahí radica el problema por el cual Irena no es reconocida hasta, pues vamos a decir, ya casi la llegada del siglo XX, hasta bastante tarde.
Es que ella había peleado por la resistencia polaca y esto los comunistas no lo vieron bien. No fueron tan perseguidos como cuando estaba bajo la ocupación nazi, pero no fueron bien vistos y sí que siguieron teniendo problemas. Durante los años 40 y 50, el Estado comunista persigue a aquellos polacos que habían participado en el levantamiento de Varsovia. Eran personas con las que Irena había trabajado y entonces se convierten como en un nuevo objetivo político. Su vida no es fácil. Entonces el relato de la historia de Irena, de la historia que nos cuentan en este libro, se entierra. E incluso ella misma entierra su historia. Ella no podía hablar con libertad de su pasado. Irena siempre, durante toda su vida, hizo hincapié en que ella no salva sola a esos niños, en que fueron un grupo amplio de personas, pero realmente la red la llega a tejer ella fue la cabecilla de muchas de las cosas que sucedieron en aquellos años, pese a que ella nunca se reconoce su propio mérito. Es a finales de la década de los 90, ya posteriormente a la Guerra Fría, que la historia de Irena se puede contar en Polonia. Solamente en ese momento comienza a contarse. En el año 2003, muchos de los niños que salvó Irena se juntan, escriben una carta porque quieren nominar a Irena a Premio Nobel de la Paz. Irena muere en paz en el año 2008 en Varsovia. Con lo cual, por estos hechos, la historia de Irena es una historia, pues vamos a decir, injustamente tratada. Hay otras historias acerca de este momento histórico que sucede en Varsovia que son mucho más conocidas y bueno, ya no digamos del Holocausto en general, ¿vale? Pero ya hablando de Varsovia, del mismo lugar en el que es Irena, veréis, Irena, y esto lo cuentan en el libro, si queréis saber más yo os recomiendo que lo leáis, ¿vale? Pero en el momento histórico de Irena, en el momento en el que ella está sacando niños del gueto de Varsovia, en ese momento está tocando Vladimir Spilman, el pianista del gueto de Varsovia, en el café donde él toca. A ese café acude Irena, le conoce, ¿vale? No son amigos ni nada por el estilo, pero están, para que veáis que hay conexión con varios personajes. Está él tocando y ella una de las veces acude allí y los conoce, ¿no? Conoce a la gente que frecuenta ese bar. Y también conoce a la gente que trabaja en el Zoo de Varsovia, esa historia también conocida de cómo sacan a niños a través de galerías subterráneas y demás, pues ellos están sacando niños, pero la red de Irena está sacando niños también, y todos se conocen, o por lo menos están conectados esos personajes. Y la historia de Irena yo estoy convencida de que no la conocéis tanto como la del pianista o como la del Zoo de Varsovia. Y ella teje una red impresionante, coordina todos esos movimientos y es un personaje muy importante también de cara a comparado con esos otros personajes. Es una heroína prácticamente desconocida por esto que os he comentado, por cómo la trata la historia de haber participado en ese levantamiento de Varsovia a pertenecer a la resistencia polaca, cómo es tratado el personaje de Irena. Por supuesto que os recomiendo este libro. Si no conocéis la historia de ella, tenéis una parte incompleta de lo que es todo el tema del Holocausto. Si leéis este libro, si leéis los otros dos libros de los que os hablo, pues yo creo que tenéis una visión bastante amplia. Desde luego que es acerca del tema del Holocausto podríamos hacer no un top 3 de libros acerca de este tema, sino muchos libros más. Pero yo creo que con estos, por lo menos yo los traigo por estos motivos, y tenéis una visión, no voy a decir diferente, pero sí voy a decir amplia, más amplia.